Para aquellas personas que por alguna razón no pudieron acompañarnos el domingo anterior, quiero informarles que dimos inicio a una maravillosa serie de mensajes. Ya sabes que tu iglesia tiene ese formato de predicación expositiva en donde a través de series vamos compartiendo diferentes temas que Dios pone en el corazón de nuestra iglesia y de tu servidor para que los compartamos. Y es una bendición cuando como iglesia aprendemos de la palabra de Dios y esos temas nos impactan y nos edifican en nuestra vida personal, porque de eso se tratan los mensajes. Los mensajes se tratan de conocer más a Dios, pero aplicarlo a nuestra vida diaria. Porque si perdemos la parte de la aplicación, entonces no llevamos a la práctica lo que el Señor nos enseña cada domingo en su casa. El título de la serie que comenzamos el domingo anterior es, como lo puedes ver en pantalla, El Dios que sustenta. Y como lo dijimos en el mensaje anterior, para ninguno de nosotros es una sorpresa lo que cada día estamos escuchando en las noticias, que por cierto son muy adictivas, No le pongas mucha atención a las noticias si es que se van a convertir en una prioridad para ti y para mí. La prioridad siempre es el Señor, porque Él tiene control de todo, absolutamente. Pero en este mundo en el cual vivimos actualmente, que el petróleo subió, que la canasta básica subió, que la gasolina está por las nubes, que el mandado ya no te alcanza el dinero para comprar lo necesario, que ahora comer carne es un lujo, entre muchas otras cosas más. Entre todas esas circunstancias y todas esas noticias que constantemente recibimos a través de noticieros, medios de comunicación, a través de nuestro celular, es probable que olvidemos a quién servimos. Y es probable que veamos más grande la crisis y muy pequeñito a nuestro Dios. Cuando es todo lo contrario, nuestro Dios está más grande que cualquier crisis. Nuestro Dios es más grande que cualquier adversidad. Nuestro Dios es más grande que cualquier problema y cualquier situación que se puede dar. Dáselo más fuerte a Él. Te aplaudimos a ti, Señor. Pero como seres humanos somos propensos a olvidar qué grande es nuestro Dios y a recordar qué grande es nuestra adversidad. Y precisamente eso fue lo que aprendimos en el primer mensaje de nuestra serie, cuando estuvimos viendo el recorrido del pueblo de Israel en el desierto. Dijimos que ese recorrido normalmente se hubiese hecho en aproximadamente unos 12 días, 13 días. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó al pueblo de Israel andar por el desierto? 40 años. Y no fue porque Dios era injusto, y no fue porque Dios fuera malo, sino porque el pueblo no conocía a Dios como debían de conocerlo. Es paradójico, habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos todavía. Y ese proceso le tomó al pueblo 40 años. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Quedarse de brazos cruzados durante 40 años? No. Dios nunca se queda de brazos cruzados. Aún en medio de la peor adversidad, Dios sacó provecho. Aún en medio de ese recorrido tan largo, Dios iba a sacar la mejor partida. Y hubo 4 lecciones que Dios necesitaba enseñarle al pueblo de Israel durante esos 40 años. Y esa fue la lección que aprendimos en nuestro primer mensaje. ¿Cuáles fueron esas 4 lecciones? Número 1, que en el desierto Dios nos enseña dependencia. Número 2, en el desierto Dios nos enseña suficiencia. Número 3, en el desierto Dios nos enseña confianza. Y finalmente, la parte que más nos encantó, en el desierto Dios nos enseña adoración. ¿Te acuerdas lo que le dijo Dios a Moisés que le dijera a Faraón cuando lo fue a conocer o cuando se fue a hablar con él? Faraón, dice Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva y para que me adore en el desierto. Entonces, esos aspectos el pueblo de Israel no los hubiera conocido en otro contexto. No hubiese conocido todo esto el pueblo de Israel en un momento de algarabía o en un momento de comodidad o en un momento de abundancia. Porque escúchame por favor, no es lo mismo conocer a Dios cuando tu salud está en perfecto estado, cuando tu cuenta bancaria tiene varios ceros, cuando tu portafolio de inversiones y tu seguro está muy alto, cuando todo está bien en casa, a cuando todo comienza a derrumbarse a tu alrededor, en cuando la salud comienza a complicarse, cuando los roces y las situaciones en casa te hacen buscar de Dios.
No me lo preguntes, pero hay un sentido de desesperación por Dios cuando todo se comienza a caer. Y Dios utiliza todas estas circunstancias aparentemente negativas para sacar un provecho de ellas. Y Dios utiliza todas estas asperezas para ir moldeando nuestro carácter y para ir enseñándonos a depender más de Él y no de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, de nuestros contactos o de nuestras habilidades. Pastor Eric, ¿pero será realmente que Dios puede seguir proveyendo en medio de las circunstancias que se están viviendo? De eso vamos a hablar en nuestro segundo mensaje. Y quiero contarte la historia, porque tú sabes cuánto me encanta en lo personal y como iglesia respaldar las enseñanzas bíblicas con historias reales que nos corroboran que la Biblia dice la verdad, no se equivoca. Quiero contarte la historia de una mujer que si nunca has sabido o leído de ella, te recomiendo que lo hagas. Por eso es importante cultivar el hábito de la lectura. Deja el celular y lee. Lee, estudia. No sabes cuánta riqueza hay cuando uno comienza a leer principalmente libros de personajes que hicieron grandes cosas por Dios y para Dios. Una de esas personas tiene un testimonio impactante. Su nombre, Corrie ten Boom. Ella, de origen judío, junto a su hermana Betsy, fueron encarceladas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y enviadas a uno de los peores campos de concentración de Alemania, en Ravensbrück, Alemania. Las condiciones del campo de concentración, sin entrar en tanto detalles, eran terribles e inhumanas. Cuando los campos de concentración fueron liberados principalmente por los rusos y luego por los norteamericanos, los soldados salían llorando al ver lo que los campos de concentración tenían adentro. Eran una cosa inimaginable e inexplicable humanamente hablando. En ese contexto, en uno de esos campos de concentración, estuvo Corrie ten Boom, su madre y su familia. Había mucha hambre, había mucha enfermedad, había mucha escasez de todo tipo. Sin embargo, la historia nos dice que Corrie logró introducir de manera clandestina una pequeña botellita de vitaminas y algo más que a ningún cristiano le puede faltar: su Biblia. Qué especial. En el campo de concentración logró meter una Biblia, pero logró meter un frasco de vitaminas. Y observa lo que sucedió con ese frasco. Corrie estaba ayudando a las mujeres que estaban frágiles y enfermas con este suplemento vitamínico. Las mujeres estaban al borde de la muerte físicamente por los trabajos extenuantes bajo el invierno de Europa. Y lo que Corrie hacía era darles pequeñas gotas de aquel suplemento. Lo milagroso es que el bote no dejaba de tener vitaminas para las mujeres enfermas del campo de concentración. Llegó un punto en donde la misma Corrie se preguntaba y decía: ¿va a salir una gota el día de hoy? Y de manera inexplicable, gota tras gota, salían para ayudar a las decenas de mujeres enfermas que, si no hubiese sido por aquel botecito de vitamina, no hubiesen tenido la oportunidad de estar saludables en medio del campo de concentración. Esto que te estoy contando no es inventado. Lo narró ella misma en el libro que escribió, The Hiding Place, El Escondite, por si tienes oportunidad de leerlo en alguna oportunidad. Ella comenta que cada día era un milagro que todavía salieran vitaminas o líquido de aquel frasco. La única explicación que ella encontraba es que de alguna manera Dios había sostenido a aquellas mujeres en medio de su enfermedad y su necesidad más extrema a través de ese suplemento vitamínico. No quiero extenderme con el mensaje, pero te sorprendería saber lo que sucedió cuando Corrie ten Boom, años después, por cierto, su hermana Betsy murió en el campo de concentración. Su padre y toda su familia murieron a manos de una persona despiadada de ese campo de concentración. Luego,
Ella, siendo liberada, años después, Dios la usó como una mujer conferencista que estuvo en diferentes países, incluyendo Estados Unidos. Y en una de esas conferencias encontró nada más y nada menos, escúchame, que al verdugo que le había quitado la vida a su familia. ¿Qué crees que sucedió? Lee el libro. Es lo único que te voy a decir. Lee el libro. Cambiemos de tema. Al leer esta historia real que te acabo de comentar, uno dice, ¿es ficticio esto o es real? Porque normalmente uno dice, bueno, si Dios lo hizo en el tiempo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues eso está allá y tal vez no sea cierto, tal vez le agregaron, porque ya sabes que el papel aguanta con lo que le pongan. No, el papel no aguanta con lo que le pongan. Este libro nos habla de un Dios real, vivo, poderoso, que no cambia, que jamás ha cambiado y que nunca va a cambiar. Por lo tanto, el mismo Dios que hizo milagros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y a través de la historia del pueblo de Israel, es el mismo Dios al cual tú y yo servimos y adoramos. Pero que no nos hemos dado a la tarea de conocer más. No nos hemos dado a la tarea de intimar espiritualmente con Él más. Oro a Dios que a través de esta serie tú y yo estemos desafiados a conocerlo más. Y no solamente a conocer sus grandezas en la Biblia, sino a conocer su provisión en tu realidad. Conocer tu provisión, tu salud, tu respuesta, tu petición, ahora que lo necesitas más. Con esto en mente, te invito a que me acompañes a estudiar el segundo mensaje de nuestra serie, el cual se titula La provisión que permanece. Dilo conmigo, la provisión que permanece. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por enseñarnos a través de ella que tú eres un Dios real. No son cuentos los que estamos leyendo, no son fábulas inventadas. Son registros históricos que nos muestran y nos hablan de un Dios real. Perdónanos, Señor, porque no te buscamos como deberíamos. Con ese ahínco, con ese ímpetu, con esa intencionalidad, Señor. Y aún así, tú siempre estás pendiente de nosotros, Padre. Gracias por ser tan fiel, Señor, y por nunca dejarnos. Y por tener cuidado de nosotros hasta en los más mínimos detalles, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que sabemos que será de bendición para nuestra vida, porque viene de tu parte, Padre. Te cedo este púlpito, Señor, es tuyo. Para que tú hables a nuestra vida, nos conforte, nos fortalezca, nos instruya, nos anime. Y aquel que no tenga la salvación, hoy la pueda recibir, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Recibe esta ofrenda de palmas, Señor. Te aplaudimos a ti porque eres bueno, porque eres fiel, Señor. Ve conmigo, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 17. Te va a encantar esta porción. De hecho, quiero compartirte de que tu servidor acaba de pasar en mi estudio personal este relato. Y lo tuve que leer 2 veces porque me impactó el relato de Elías y de una mujer viuda que tiene mucho que enseñarnos el día de hoy. Capítulo 17 del primer libro de Reyes dice de la manera siguiente, aunque lo verás en pantalla, como siempre te animamos a que abras tu Biblia, subraya tu Biblia. Es un hábito maravilloso leer tu Biblia. Dice el pasaje, entonces Elías Tisbita, no es que Tisbita haya sido el apellido, era de donde él provenía, de Tisbe. Elías Tisbita, que era de los moradores de Gad, dijo a Acab, que era rey de Israel, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Versículo 4. Beberás del arroyo
Y yo he mandado, esta parte tienes que subrayarla, y yo he mandado a los cuervos, sí, esos animales negros, bulliciosos, que en la mañana quitan el sueño, a esos Dios utilizó para que le llevaran de comer a Elías. Imagínate los métodos de Dios. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Versículo 7, observa qué contradictorio. Pasados algunos días, el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Qué texto maravilloso de la palabra de Dios. Si te gusta la historia, te recomiendo los libros históricos. Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, y luego entramos a Crónicas. Es un relato maravilloso del pueblo de Israel. Quiero darte brevemente un pequeño contexto de lo que acabamos de leer para que luego introduzcamos el desarrollo del mensaje. El hombre que se menciona acá el hombre que se menciona en el pasaje se llama Acab, y él es uno de los reyes más distinguidos de la Biblia. No porque haya hecho algo bueno, sino porque hizo todo lo contrario. Acab y su esposa, que creo que la vas a recordar, Jezabel, apartaron a Dios o apartaron al pueblo de Dios y comenzaron a llevar al pueblo de Israel a la idolatría. Jezabel adoraba a muchas deidades paganas. Adoraba a Moloc, adoraba a los dioses de Acera, adoraba a Belzebú y a otros más. E hizo que Acab adorara a esos dioses, aun cuando Acab sabía quién era Dios. Y es impactante porque una de las épocas más oscuras en la vida espiritual del pueblo de Israel fue precisamente cuando el rey Acab estuvo al frente de esta nación. Y si tú me preguntas y me dices, Pastor Eric, ¿por qué fue tan malo Acab? ¿Por qué él hizo todo eso malo delante de Dios? Me remito a lo que dice el texto bíblico, no me vayas a culpar a mí. Pero cuando estábamos una de estas noches platicando con mi esposa, le dije, mi amor, observa por qué Acab era tan malo. Dice el pasaje, porque su esposa lo incitaba. ¿Por qué te ríes? Eso es lo que dice la Biblia. Ahí lo lees. Acab era malo porque su esposa lo incitaba. Así es que ya tenemos el mensaje del Día de las Madres del próximo año. Aquí tenemos a un hombre que le faltaban los pantalones para dirigir su casa, y no solo su casa, su familia, y no solo su familia, sino que toda la nación de Israel, porque su esposa era la que gobernaba, era la que lo dirigía y la que lo influenciaba. ¿Cómo terminó Acab? Lee la Biblia. ¿Cómo terminó Jezabel? Lee la Biblia y te vas a sorprender que aquellos que se apartan de Dios nunca les va bien. Entonces, volviendo al relato que acabamos de leer, Elías se presenta delante de Acab y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en Israel por el pecado de idolatría que tú has conducido a todo el pueblo, haciendo que se aparten de Dios y haciendo que olviden a Dios y adoren a otros dioses. Qué impactante. Porque inmediatamente se dio aquel dictamen de parte de Elías, es que se da el relato que acabamos de leer. Dios le dice a Elías, Elías, ahora que le has dicho a Acab lo que va a suceder, quiero que te escondas y te vayas, porque su esposa, Jezabel, va a buscarte inmediatamente y va a querer matarte. Y es interesante porque cuando este relato se da, Elías obedece a Dios y de una forma milagrosa que no tiene ninguna explicación humana, dice el texto sagrado que Dios utilizó a cuervos para alimentarlo, y no solamente utilizó a cuervos, sino que también utilizó un arroyo para que Elías bebiera agua, de tal manera que las necesidades de Elías estaban cubiertas, pero no por mucho tiempo. ¿Has estado tú en esas situaciones en donde dices, ya me siento pleno, ya estoy plena, ya estoy bien, ya tengo trabajo estable, ya pagué las deudas, todo parece encaminado, y cuando menos piensas, ¡pum!, se cae algo?
¿Te ha pasado eso? Mi esposa tiene un dicho que siempre me lo dice. Después del gustazo, viene lo otro, ¿no? Porque esa ya no la sabemos con mi esposa. Cuando uno dice que ya está tranquilito, cuando ya uno cree que todos los hoyos están tapados, cuando uno cree que ya todo está estable y cuando más o menos va sacando la nariz, algo sucede. Y algo que no te lo esperabas se da. Y algo inesperado sucede en casa, en tu trabajo, con tus hijos, en la iglesia o en tu entorno. De tal manera que pareciera que ese momento tranquilo, en paz, no duró mucho. Porque algo vino y lo desequilibró todo. Eso le pasó a Elías. Tenía su comida asegurada por los cuervos, tenía la bebida asegurada por el arroyo, pero de repente los cuervos ya no llegaron y de repente el arroyo se secó. Y aquí viene la primera situación, la primera prueba para Elías. Te equivocaste, Dios. Yo te obedecí. Me mandaste a un arroyo que se secó. Me mandaste a un lugar donde no estoy cubiertas mis necesidades. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho tu servidor? ¿Quejarnos? ¿Reclamarle a Dios? ¿Sacar la lista de todo lo que hacemos para Él o por Él? No vemos esa actitud de parte de Elías, sorprendentemente. Y sin embargo, a pesar de que Dios le retira los medios para subsistir que previamente le había dado, Dios va a hacer algo todavía más sorprendente. Dios le va a decir a Elías, Elías, ahora quiero que te muevas del arroyo de Querit, donde te mandé, y te vas a ir a una ciudad para que una viuda te mantenga. Si Dios no tiene suficiente sentido del humor, creo que ahora se pasó. Porque quiero recordarte algo, en el tiempo bíblico, una viuda era la mujer que estaba en la última escala de la sociedad. Porque bajo esa cultura, de alguna manera patriarcal, donde el hombre era el que trabajaba, el hombre era el que proveía, el hombre era el que tenía ganado, el hombre tenía camellos, cuando el hombre faltaba, la mujer no tenía nada. A la mujer no le quedaba absolutamente nada. Ser sinónimo de una viuda era ser sinónimo de morir, de no tener una fuente de trabajo segura o estable, y por lo tanto era estar desprotegida dentro de esa cultura. A esa mujer lo envió Dios. Y quiero que vayas tomándole sentido al relato bíblico, porque tal vez tú dices, ¿por qué Dios hizo eso? Porque tiene un propósito, porque tiene un plan detrás. Al principio no lo vamos a ver, al principio va a ser confuso, al principio va a ser todo nebuloso, después va a tener sentido. Después Dios va a comenzar a armar el rompecabezas. Después tú vas a decir, ay Señor, ahora entiendo. Oh Señor, gracias porque no me fui en esa primera opción. Gracias porque no tomé esa primera oportunidad. Gracias Señor porque no me enrolé con esa persona. Gracias Señor porque esperé en ti aunque no entendía lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Gracias Señor. Y eso es lo que nos enseña el relato de una mujer viuda y el relato de Elías. Ahora, con este contexto creo que ahora ya estamos listos para entrar de lleno a las lecciones que Dios le tenía que enseñar a Elías durante este periodo de prueba, que al igual que tú y yo los vamos a pasar. Si tú crees que en el evangelio no vas a pasar pruebas, no sé qué evangelio has creído. Por favor, no creas en ese evangelio embustero en donde eres exitoso, estás programado para nunca tener situaciones de adversidad. Eso es falso. Ese es el mismo mensaje que Satanás le dijo a Eva encubierto. Y no lo creas, aunque sean pastores, predicadores, apóstoles y profetas o arcángeles del cielo. El evangelio de Jesucristo viene acompañado de situaciones difíciles, porque a eso se le llaman pruebas. Las pruebas Dios las permite para pulir nuestra fe, para pulir nuestro carácter, para moldear nuestra vida cristiana. No confundas las pruebas con las tentaciones. Las pruebas siempre tienen como propósito que tú crezcas espiritualmente. Las tentaciones tienen como propósito que tú caigas espiritualmente. Son dos cosas distintas. Pruebas y tentaciones no son los mismos. Las pruebas Dios las permite, las tentaciones tú ya sabes de parte de quién vienen. Dios estaba probando a Elías, como tal vez algunos de nosotros vamos a estar el día de hoy. Y si tú me dices, no, pastor, yo no sé de qué está hablando, porque a mí me va súper bien, ya te va a llegar tu hora. Ya te va a llegar, cuando menos lo esperes.
Porque te garantizo, tarde o temprano el enemigo va a querer destruirte, dañarte, perjudicarte. Y más vale que tú aprendas estas lecciones para que cuando llegue ese tiempo estés firme en el Señor. ¿Qué es lo que Dios quería enseñarle a Elías y que nos quiere enseñar a través de su palabra el día de hoy? Número 1, en medio de la escasez, Dios sorprende siempre a sus hijos. Esa es la lección maravillosa, la primera que Dios le quería enseñar a Elías y a esta mujer viuda. Es impactante porque en los versículos 8 y 9 de este capítulo 17 del primer libro de Reyes, dice el pasaje: vino palabra de Dios a Elías y le dijo: ahora sí, Elías, levántate del arroyo de Querit, donde originalmente estaba, y vete a la región de Sarepta de Sidón. Ay, pastor, qué nombres tan raros. ¿Sabes tú que Sarepta de Sidón es lo que actualmente conocemos como el sur del Líbano? Si ves las noticias, Israel está bombardeando esa región del sur del Líbano que colinda con los altos de Golán, la parte norte de Israel. Y si tú, permíteme hacer un paréntesis, nada más un paréntesis pequeñito. Aquí estamos a media cuadra, entonces ¿para qué lo vamos a pasar dejando? Escúchame, si tú eres de aquellos que dicen: ¿y por qué Israel está bombardeando el sur del Líbano, mujeres, niños? Está bien, porque lamentablemente tanto de un bando como del otro nunca son justificables las muertes. Pero lo que los noticieros no te dicen es que en la franja del sur del Líbano están los concentramientos de Hezbolá, que es este grupo terrorista auspiciado por el país de Irán, que le pasaba dinero, le pasaba armas y los drones para que atacaran a Israel desde el norte. ¿Y sabías tú, tal vez no lo sepas, que Hezbolá como tal, no lo vayas a confundir con Hamas, que es otro grupo totalmente distinto? Hezbolá es un partido político de Líbano. Imagínate, un país que tiene dos gobiernos, un gobierno de facto, pero otro gobierno terrorista. Y ni siquiera el propio presidente de Líbano tiene voz y voto para con Hezbolá. Y si el presidente de Líbano dijera: Hezbolá, aquí se termina todo, suelten las armas, Hezbolá se reiría del mismo presidente del país. Por lo tanto, es como un subgobierno dentro de otro gobierno que no respeta las reglas, que no respeta leyes, que no respeta tratados, que no respeta nada, y por lo tanto se mantiene mandando bombas al norte de Israel. Es una situación tan compleja que se está dando. Pero ahí queda Sarepta de Sidón, dicho sea de paso. En esa región queda Sarepta de Sidón. ¿Y tú sabes de dónde era Jezabel, por cierto? De Sarepta de Sidón. Entonces, vayamos sacándole provecho a la historia. Dios le dice a Elías: Elías, quiero que te vayas porque Jezabel te va a buscar para matarte. Lo manda al arroyo de Querit. Luego se termina el agua, luego los cuervos ya no vienen y ahora le dice: ahora quiero que te vayas a meter a la cuna del lobo. Quiero que te vayas a meter a la ciudad de Sarepta de Sidón, de donde es Jezabel. ¿Qué hubieras hecho tú? A ver, Señor, espérame, me estás del tingo al tango, Señor. Ahora me estás diciendo que vaya a Sarepta de Sidón, de donde es Jezabel. Ella controla la ciudad, ella controla todo, ella sabe quién entra y quién sale. ¿Para qué me estás mandando al lugar de donde supuestamente tengo que alejarme? ¿Te imaginas esto? Dios estaba probando a Elías. Dios estaba probando la obediencia de Elías. Dios estaba probando la dependencia que él tenía en Dios y en sus promesas. Este mensaje me ha tocado tanto el corazón, porque ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Cuestionar a Dios quizá. Decirle a Dios: a ver, Señor, a ver, pongámonos serios, Señor. ¿Me estás mandando al mismo lugar donde quieres que ella no vaya? ¿Me estás mandando a un lugar donde voy a estar desprotegido? Yo no tengo ejército, ella sí lo tiene. Yo no tengo apoyo, ella sí lo tiene. Ella es la esposa del rey, yo no tengo nada. ¿Qué voy a hacer ahí? Ninguna de estas cosas fue las que Elías hizo. Elías obedeció y fue. Y aquí vemos un acto de fe de Elías. ¿Voy a confiar en lo que mis ojos ven o voy a confiar en lo que Dios me ha dicho? ¿Voy a confiar en lo que está a mi alrededor o voy a confiar en las promesas de Dios? Y si a eso le agregamos que en la ciudad había una viuda que no tenía nada para comer. Es impactante porque ahí es donde Dios lo quería llevar a Elías.
Dios quería llevar a Elías a un momento en donde solamente confiar en Él, en donde no hubiera otra razón, solamente confiar en Dios. Porque seamos honestos, los métodos de Dios no pueden ser más paradójicos a veces, más confusos. Sí, son más confusos. Y algunos de nosotros queremos que Dios se siente y nos diga, ok, mira, quiero hacer esto y esto contigo, para tal fecha todo va a estar bien, no te preocupes, ya tengo todo un plan hecho, así es que aquí te adelanto todo lo que va a suceder un año para que tú tengas paz emocional y todo esté bien. Eso no va a suceder con nuestro Dios. Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, de tu familia y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Pero dónde es, Señor? Yo te voy a decir en el camino. Pero dime qué rumbo. Yo te voy a guiar en el camino. ¿Por qué crees que se le llama a Abraham el padre de la fe? Porque le creyó a Dios cuando nada tenía sentido. Porque le creyó a Dios cuando nada tenía lógica humana. Porque le creyó a Dios sobre su propia opinión o sobre lo que él creía que era mejor para él. Por eso se le llama el padre de la fe, porque le creyó a un Dios que no veía, pero que no le falló jamás en su vida. Dale un fuerte aplauso a él. Eso es la fe. La fe es la convicción y la esperanza de aquello que no lo vemos, dice la palabra de Dios, Hebreos 11:1. Es la certeza que va a suceder algo aun cuando no lo vemos materializado. Por eso el cristianismo depende y se fundamenta en la fe. Porque la fe no necesita de comprobación, de métodos, de tácticas, de estrategias. Eso no es fe. Fe es, Señor, no tiene nada sentido a mi alrededor. Mi salud está mal, esto es el cuadro médico, esto es lo que el doctor dice, pero yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu palabra, Señor. Y eso no significa que te vas a volver un ermitaño y no, yo no voy a tomar medicina, yo no voy a ir a exámenes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que a través de seguir las recomendaciones médicas, tu confianza está puesta en el Señor. Tu confianza está puesta en Él. Y tú le vas a decir al Señor, Señor, yo confío en ti, todo a mi alrededor me dice esto, pero yo voy a confiar en ti, Señor. Eso es la fe. Y Elías nos da una lección de fe. Al ir al arroyo de Querit, al ir a la ciudad de Sarepta de Sidón, donde estaba su archienemiga, y al ir a la casa de una viuda, en donde no tenía ningún recurso para mantenerlo, excepto lo que vamos a ver a continuación. Me encanta porque la Biblia nos promete en Isaías 55 lo siguiente. Porque mis pensamientos, dice el Señor, este pasaje es maravilloso para que lo anotes en tu Biblia o en tu libreta de apuntes. Dios dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes. Ni mis planes, ni mis caminos son los de ustedes. Dime si tú tienes unos mejores planes que Dios. Jamás. No hay ninguna persona que tenga mejores estrategias que las de Dios. Y si tú lees, y me remito, escúchame con atención, no quiero tomar mucho tiempo del mensaje, pero me ha impactado el libro de Josué, por ejemplo. Cuando el pueblo de Israel no sabía cómo iban a derribar las grandes murallas de Jericó, ¿qué le dijo Dios a Josué? Josué, no te preocupes, dale 7 vueltas a la ciudad. Y en el último día dale 7 vueltas más. Y con trompeta y con todos los instrumentos vas a decir, en el nombre de Jehová esta ciudad va a ser nuestra. Y ya verás lo que va a suceder. La estrategia no vino de parte de Josué, aunque era un gran estratega. Vino de parte de Dios. Gedeón, cuando estaba con los amalecitas, que tenía temor porque toda la comida se la robaban y tenía que levantarse de madrugada para que no lo vieran los amalecitas porque era cobarde. Cuando no sabía cómo iba a destruir a los amalecitas, Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, no te preocupes, amárrate en la pierna algo, cántaros, y luego cuando sea de madrugada grita en el nombre de Jehová y en el nombre de Israel vamos a vencer. Y aquella bulla hizo que los camellos de los amalecitas se asustaran, salieran corriendo. Y cuando los amalecitas querían cortarse las cuerdas que tenían en sus rodillas, en sus talones, se zaherían entre ellos mismos, dice la Biblia. ¿De quién vino la estrategia para librar a Israel de los amalecitas? De Dios. Cuando Jael no sabía qué hacer y Débora y Barak estaban peleando contra Sísara, el gran capitán de los 900 carros erados de los asirios, ¿quién le dio la estrategia al pueblo de Israel para ser librado de ellos? Dios.
De tal manera que en cada etapa de la historia es Dios quien provee las estrategias. Es Dios quien provee el plan. Es Dios quien provee los recursos. ¿Y qué es lo que pide Dios de ti y de mí? Que confiemos en Él. Que confiemos en Él. Que confiemos. Si es para Él, dáselo fuerte. Eso es lo único que Dios pide. Te digo algo. Cuando tu servidor llegó acá junto con mi esposa, traía todavía fresco aquello de una maestría aquí, que no sé qué y que no sé cuánto, y de un curso de alta gerencia de aquí, de no sé cuánto. Y armé un plan estratégico de implementación de iglesia, que no sé qué y no sé cuánto. Pregúntame qué implementé de eso. Nada, por ahí debe de andar en archivo. Y el Señor me enseñó una gran lección. ¿Vamos a hacer esto a tu manera, Eric Saldaña, o a mi manera? Tú decides. Y te garantizo algo, si lo hubiéramos hecho a mi manera, hace tiempo esto no hubiera estado. Pero cuando Dios mete las manos en algo y lo dejamos que Él actúe, las cosas son bendecidas, las cosas son prosperadas, las cosas son la bendición de Dios, tu negocio, tu familia, tu matrimonio, tu propia vida. Deja que Dios intervenga y Él se encarga de todo. No metas la mano, no quieras opinar, no quieras sugerir, deja que Dios se glorifique, deja que Dios te sorprenda. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque a Él le gusta llevarse la gloria. Porque Él no quiere compartir su gloria con nadie. ¿Te imaginas? Ok, el éxito de la compañía fue 80% de Dios y el 20% del empleado, del dueño, del compadre. No. Dios dice, el 100% es mío. Yo es el que ha hecho esto. Yo soy el que ha provisto. Yo soy el que ha dado absolutamente todo. La primera lección que Elías tenía que aprender es que durante la escasez Dios era el que iba a prosperar, pero había una segunda lección. En la escasez Dios iba a multiplicar las cosas. Y cuando tú y yo pensamos en multiplicación, presentamos en que algo tiene que ser abundante para que luego se multiplique. Sabes que la matemática de Dios no funciona como la nuestra. Porque para nosotros tiene que haber un dígito igual o superior para que haya multiplicación. De lo contrario hay resta o división. Para Dios no funciona así. Para Dios, cuando hay alguien que le cree de corazón, aun cuando tenga es poco e insignificante, Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar. Si Dios ve el corazón de esa persona y si Dios ve que las cosas están hechas de manera correcta, que lo honren a Él, Dios va a multiplicar lo que sea, siempre y cuando esté de acuerdo a su voluntad. Y esto fue lo que sucedió cuando la viuda le dice a Elías lo siguiente: vive Jehová tu Dios, Elías, que no tengo pan cocido. Solamente me queda un poquito de harina que tengo en una tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Y estaba recogiendo 2 leños para llevarlos a casa, para cocinar lo poco que tengo, dárselo a mi hijo, dármelo a mí y luego comer. Y esa parte me tocó el corazón. Dejarnos morir. Ya no hay nada que hacer, Elías, ya topamos. Ya llegamos a lo que se le conoce como el punto de quiebre. O los pilotos aviadores le llaman el punto del no retroceso. Cuando ya no se puede hacer nada para enmendar las cosas o hacer que tengan otra causa u otro efecto. La viuda le dice, ya estamos, ya quebramos. Y tú me estás pidiendo que te dé comida a ti. Y tú me estás pidiendo de que te dé lo poco que tengo para mi hijo y para mí y te lo comparto a ti. Aquí viene el segundo acto de fe de la mujer. ¿Por qué razón? Porque la mujer tenía 2 opciones. Esta viuda tenía 2 opciones. ¿Le creo al profeta de Dios, que de una manera indirecta es creerle a Dios, o creo en mis circunstancias? ¿Soy una mujer obediente o mejor sigo mi instinto materno que me dice protección para mi hijo, protección para mí, aunque Dios diga lo contrario? Y es interesante porque la mujer escogió la mejor parte. Aún sobre lo que Dios le estaba diciendo a Elías que la mujer hiciera no tenía sentido humano, ella decide confiar en Dios. Ella decide creerle a Dios a través de obedecer la petición de Elías. Y eso me hace recordar algo maravilloso que dice el profeta. Obsérvalo, porque es lo mismo que Dios te dice a ti y a mí el día de hoy. No tengas, dilo fuerte por favor, iglesia, temor. Esa parte, grábate eso este día. No tengas temor. No tengas temor. La quimioterapia, el proceso, el diagnóstico, la cirugía,
los resultados, la cita migratoria, el problema, la situación, el proceso de beca, lo que sea. Hay tantos contextos y posibles escenarios, pero la verdad es la misma. No temas. No temas. No temas. No hay nada por qué temer. ¿Confiamos en el Señor o no? ¿Quién está encargado de la situación? ¿Él o nosotros? Si Dios está encargado de la situación, te aseguro que aunque no tenga lógica, todo va a salir bien. Que aunque no tenga cabeza y cola, Dios se va a glorificar en la situación. Te garantizo que Dios va a hacer su perfecta voluntad en tu vida y en la vida. Y Elías le dice a aquella mujer viuda, no temas. Eso tocó mi corazón. Porque repito, es exactamente lo que Dios nos dice el día de hoy a través de su palabra. No tengas temor, cualquiera que sea el escenario. Los doctores dicen que la recuperación va a ser en 6 meses, que probablemente retiren esto o aquello, que la quimioterapia se va a extender, que esto y lo demás. No temas. Es fácil decirlo, pero te pido en el nombre del Señor, no temas. Dios no te va a dejar jamás. Dios no te va a desamparar. Observa. Te pregunto algo, ¿vale la pena confiar en el Señor? ¿Sí vale la pena? Observa lo que sucedió con aquella viuda. La harina de la tinaja no escaseará, le dice Elías, ni el aceite de la vasija se va a disminuir hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios no iba a dejar a aquella mujer abandonada, ni tampoco a su hijo, a su siervo Elías, en el proceso. Y me encanta porque Pablo dijo algo muy similar en el Nuevo Testamento. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan, ¿qué dice iglesia? Todo lo necesario. ¿Qué significa eso? Dios ha prometido darnos lo necesario. Dios ha prometido cubrir nuestras necesidades necesarias. Dios no nos va a dejar jamás y no nos va a desamparar. Primera lección, en la escasez Dios sorprende. Segunda lección, en la escasez Dios multiplica lo poco o insignificante que tengamos. Hay una tercera lección que Elías tenía que aprender ahora junto con la viuda. En la escasez, ¿quién es el que sostiene, iglesia? Dios. Dios sostiene en la escasez. Ya se te han cerrado las puertas de casualidad. Porque te digo algo, cuando tú tienes comodidad, cuando tú estás bien, todos son tus amigos. Espérate que todo eso se caiga. Nadie te va a tomar las llamadas. Nadie va a querer responderte los mensajes. De repente ya no eres tan conocido, ya no eres tan querido, ya no eres tan apreciado. Y por ahí se dice, ¿no?, que los verdaderos amigos se conocen en el hospital, en la prisión, y yo agrego uno más, en los servicios memoriales también. Observa lo que sucede en el versículo 15 que hizo la mujer. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella, comió su hijo y comió Elías por muchos días. Es decir, Dios no iba a avergonzar a aquella viuda. La viuda nos enseña una tremenda lección de fe, porque tenía 2 opciones: ¿le creo a Dios o creo en mis circunstancias que me dicen que ya se acabó esto? Hay una fórmula que me llamó la atención y que cuando estuve estudiando esto me tocó el corazón muchísimo, y quiero presentártela porque es la fórmula que esta viuda hizo y que curiosamente tiene el mismo patrón ahora en día para cada uno de nosotros. ¿Cuál es esta fórmula, Pastor Eric? Número 1, si a la obediencia a Dios le sumamos fe, y si a la fe le sumamos acción, inevitablemente todos esos elementos van a dar como resultado la bendición de Dios. Te lo repito, si a la obediencia le sumamos la fe, y si a la fe le sumamos acción, eso va a dar como resultado la bendición. Ok, desmenucémoslo, por favor, Pastor Eric. Ok, Dios te dice haz algo. Esa es la obediencia. Dios no te va a obligar. Tú tienes que ser obediente. Tú sabes lo que pasa ahora en día con muchos creyentes. Quieren la bendición antes de ser obedientes. ¿Me entiendes? Muchos creyentes quieren la bendición de Dios, pero no quiero ser obediente, Señor. Es que eso no va a suceder.
Dios no va a bendecir a hijos desobedientes. No funciona así. Dios quiere ver la obediencia, y cuando la obediencia se suma con la fe de la persona y con la acción, Dios dice, vamos por buen camino. Ahora yo voy a bendecir ese plan. Yo voy a bendecir ese proyecto. Yo voy a bendecir esa familia. Yo voy a bendecir ese hogar. Yo voy a bendecir a esa persona. Yo voy a poner mi mano sobre eso que está en tu corazón, porque he visto que todo lo anterior se ha cumplido. Y es interesante porque si la acción tú no la incluyes, no va a haber bendición, porque Dios no va a bendecir a holgazanes. Tú puedes decir, tengo mucha obediencia y fe, pero si no sales de cama, o si no haces la parte que te corresponde, entonces todo lo demás no tiene sentido. Recuérdalo, por favor, la obediencia a Dios sumado con la fe y la acción que tú le pones va a dar como resultado la bendición de Dios. Y nuevamente Isaías nos recuerda algo muy especial para que lo anotes en tu Biblia. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te doy fuerzas. Siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias, Señor, por esa promesa. Subraya cuántas veces Dios dice, yo soy, yo soy, yo soy. Porque no somos nosotros. No somos tan capaces ni tan buenos para orquestar tantos detalles. Dios sí lo es. Repito una vez más, deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios se glorifique. Y esta mañana que estaba conversando con Adán, por cierto, permíteme que lo mencione, para que también ores por él, acabamos de orar por él. Pero hoy en la mañana que estábamos conversando y él me dio la oportunidad de orar por él al teléfono, le decía a Adán, deja que Dios se glorifique en este diagnóstico. Amén, pastor. Al principio renegué y como cualquier persona, pastor, pero ahorita ya me puse a cuentas con Dios y ya le dije, Señor, lo que venga, vamos a seguir confiando y dependiendo en ti. Aquí tengo a mi esposa, aquí tengo a mi hijo. Los doctores dicen que esto va a durar 6 meses, pero yo confío en el Señor y vamos a hacerle frente a esto. Eso es lo que Dios espera. Y hasta nos reímos porque como el ojo no lo puede abrir, aquí estoy de pirata, pastor, me dijo que no puedo abrir el ojo. Pero confiando en el Señor, pero dependiendo de Él. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que aunque todo a nuestro alrededor se pueda caer, Señor, aunque me quede flotando en el aire, yo voy a confiar en ti, Señor. Yo voy a depender solamente de ti. Las situaciones nos enseñan que Dios sorprende, que Dios multiplica, que Dios sostiene. Y la última, antes de despedirnos, y esta es la que más me tocó el corazón. En la escasez, Dios nos comprueba que Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Gloria a Dios. Te pregunto, ¿a cuánto les ha quedado mal Dios? No levantes la mano que se te va a secar. Se te seca la mano. Te cae un rayo. Algo te pasa, no sé qué te podía pasar. Ya ves que las mamás de antes, no me levantes la mano porque... Y te sacaban toda la lista de cosas. Pero te pregunto, ¿a quién le ha quedado mal Dios? A nadie. Si yo te veo más pachoncito, más rosado. Dios ha sido bueno. Dios ha sido en exceso. Dios ha sido fiel. Dios ha sido más que bueno. Yo te garantizo que hasta tú mismo dices, Dios mío, ¿por qué eres tan bueno conmigo, Señor? Señor, has sido tan bueno conmigo, Padre. Si somos honestos, Dios nos ha cumplido y nos ha excedido en lo que algunos de nosotros jamás imaginamos que podríamos llegar a obtener por la pura gracia de Dios. Y eso fue lo que pasó con esta mujer viuda y con Elías. Observa el versículo 16. Y la harina de aquella tinaja nunca se escaseó, y el aceite de aquella vasija jamás menguó, conforme, ahí está la clave, conforme a la palabra que Jehová le había dado a Elías. Dios nunca mintió. Dios siempre estuvo en lo correcto. Dios sabía lo que hacía. Él quería probar la fe de Elías. Él quería probar la fe de aquella viuda. Y cuando ambos le fueron obedientes a Dios, Dios hizo su parte. Dios hizo su milagro.
Dios dio la respuesta y Dios dio la provisión. Dale un fuerte aplauso a Él. Eso es lo que Dios hace. Dios espera que tú y yo hagamos lo posible para que Él haga lo imposible. Dios espera que nosotros hagamos nuestro paso y Él haga lo demás. Pastor Eric, pero ¿y eso será bíblico? Totalmente bíblico. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el Mar Rojo? Señor, ¿qué vamos a hacer? Ahí atrás viene Faraón con sus carros, ahí enfrente está el Mar Rojo. Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Y luego Moisés con la presión del pueblo, que no lo juzgo, te cuento, porque con este grupito ya... Mira, antes podía haber tenido mis opiniones en cuanto a Moisés, ahora me disculpo con él, la verdad, Más de 2 millones, no sé, hasta mucho duró. Y Moisés va y le dice a Dios, Dios, ¿qué hago? ¿Qué le dijo Dios? ¿Para qué me pides a mí? ¿Para qué me preguntas a mí? Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara. Pues úsala. Para algo te la di. Toca el mar y verás lo que va a suceder. Y tú ya sabes la historia. Y cuando años después estaban frente al río Jordán, la misma situación con Josué, ¿qué vamos a hacer? Dios le dijo, den el primer paso, pon a los sacerdotes al frente y cuando el agua del río Jordán toque el borde de la vestidura de los sacerdotes, ya verán lo que yo voy a hacer. ¿Quién dio el primer paso? El pueblo. Ellos tenían que hacer lo humanamente posible para que Dios hiciera lo imposible y Dios se glorificara. Elías confió en Dios aun cuando no tenía lógica. La viuda confió en Dios aun cuando no tenía lógica y Dios les cumplió la promesa que les había dado a ambos. ¿Y por qué será? ¿Ya cambió Dios? ¿Ya envejeció? ¿Ya se olvidó de sus promesas? Observa lo que Dios dice en Malaquías 3:6. Yo, el Señor, dilo fuerte, iglesia, que se oiga, no cambio. Yo, el Señor, no cambio. El Señor no cambia, iglesia. Aleluya. Dios no cambia. Es el mismo que abrió el Mar Rojo, que abrió el río Jordán, que llamó a Abraham, que llamó a Moisés. Es el mismo que está contigo cuando estés en tu diálisis. Es el mismo que va a estar contigo cuando estés en la sala de cirugías. Es el mismo que va a estar contigo cuando estés en esa corte de divorcio. Es el mismo que va a estar contigo cuando estés en el lugar más bajo que no pensaste estar. Ahí va a estar Dios. Él no cambia. Él no cambia. Él no cambia. Es el mismo. Lamentablemente vivimos en una época en donde estamos tan distraídos con otras cosas. En donde hay tantas distracciones que Él deja ser nuestra primera responsabilidad o prioridad, mejor dicho. Te animo a que vuelvas al Señor tu prioridad. Vuélvelo tu prioridad. Búscalo como buscas ese celular. Búscalo como buscas otras cosas. Búscalo como dice Proverbios capítulo 3, como la sabiduría de mañana, de tarde, de noche. Búscalo de todo corazón, porque la promesa de Dios dice que el que le busca, lo encuentra. Lo vas a encontrar, te lo garantizo. Pastor Eric, ¿y realmente esto vuelve a suceder? ¿Será que podría suceder actualmente en el tiempo en el cual vivimos? ¿O simplemente son cuentos bíblicos bonitos, pero que tal vez no vuelvan a suceder? Quiero contarte la última historia antes de finalizar. Y si puede pasar Fernando al piano, se lo voy a agradecer mucho. Esta historia todo el tiempo me ha impactado a mí, porque ha sido uno de los hombres que de alguna manera me han enseñado una dependencia a Dios. En los libros que he leído, en las biografías que he leído, siempre me ha tocado el corazón la historia de este personaje que tal vez tú no conozcas o ya lo hayas escuchado. Hoy te lo quiero volver a repetir. Su nombre es George Mueller. Es una historia maravillosa. Nuevamente, te invito a que leas. Haz del hábito de la lectura un compañero mientras estás en una sala del doctor. La historia de George Mueller es impactante. Cuando era joven, era un joven perdido. Escúchame. Alcohol, inmoralidad sexual, delincuencia.
Nadie hubiera dado un 5 por George Mueller. Pero bendito sea Dios que Dios tenía otro plan para él. Y me encanta. Porque lo que otros desechan, Dios lo aprovecha. Para su gloria y para su honra. Cuando George Mueller fue a la universidad, alguien le compartió del evangelio y aceptó. Abrió su corazón a Cristo, le pidió perdón por sus pecados y le dijo: te quiero servir como misionero. Ni él mismo se imaginó en qué campo misionero Dios lo iba a enviar. ¿Tú sabes lo que él hizo? Comenzó a abrir en Inglaterra en 1836 orfanatos para niños y niñas. Tal vez tú has escuchado de la gran escasez de familias que había para los niños en Inglaterra a finales del siglo XIX. Él abrió los orfanatos para esos niños que andaban en la calle limpiando los tejados de todo lo demás. Lo extraordinario de la historia de George Mueller es que nunca, escúchame, durante los más de 60 años que estuvo abriendo orfanatos, nunca pidió un tan solo 5 para ningún orfanato de los que él abrió. Los datos históricos revelan que más de 10,000 niños y niñas pasaron por sus orfanatos. Les daban comida 3 veces diarias, les daban ropa, les daban utensilios de limpieza personal, les daban todo lo que necesitaban. Y nunca George Mueller pidió un 5 como salario ni para mantener los orfanatos. Cuando las personas le preguntaban: ¿cómo es que mantiene a tantos niños huérfanos de Inglaterra?, él siempre respondía una misma cosa: voy, me encierro a orar y Dios me manda lo que necesito. Uno de esos niños escribió algo bien impactante años después, cuando ya se convirtió en adulto. Ese día particularmente no había nada que comer en el orfanato, absolutamente nada. Y los niños recibieron la orden de George Mueller de que se sentaran en las mesas del comedor y que le dieran gracias a Dios por la comida que iban a comer, aunque no había nada. Los niños dijeron: ¿pero qué vamos a comer si no hay nada? ¿Y qué le vamos a dar gracias a Dios si no tenemos nada por lo que darle gracias a Dios? Y él se sentó al centro de toda la galera donde estaba el orfanato y dio gracias públicamente a Dios por la comida que tenían en la mesa. El relato verídico dice que en ese instante tocó el panadero de la ciudad. El panadero le dijo: perdóneme, señor Mueller, pero estaba preparando el pan del día siguiente cuando algo me dijo: lleva todo el pan al orfanato. Llévalo. Llévalo. Y no era cristiano el panadero, porque hasta los inconversos utiliza a Dios para cumplir sus propósitos. Hasta ellos los utiliza Dios para bendecir a sus hijos. Y el panadero llevó a todos sus empleados y le dijo: aquí traemos todo el pan del día de mañana recién horneado para que lo coman. Y no solo eso, sino que hemos traído carne y hemos traído todo lo que puedan necesitar. Así fue como aquella ocasión, entre muchas más, Dios respondió a la oración de una persona que le creía a Dios aun cuando no había nada físico para hacerlo. Sabes que esa historia me ha impactado siempre a mí. Porque si tú me dices: pastor Eric, ¿y será que se puede volver a repetir la historia? Claro que se puede volver a repetir la historia. ¿Y qué garantía tenemos de que se pueda volver a repetir? Dios ya te dio lo que Él más amaba, a su Hijo Jesucristo. Te dio lo que Él más amaba. Te lo dio ya. Y escúchame, aquí viene el argumento para que lo entiendas. Si te dio lo más sublime que Él tenía,
¿cómo no te va a dar lo que tú puedas necesitar para tu uso diario? ¿Cómo no te va a dar lo que necesitas para tus hijos, para tu familia, para aquello en lo que Él sabe que tú y yo necesitamos? Es que Dios no tiene problemas con el dinero, sino con el corazón de las personas. Porque cuando Dios ve que el corazón de alguien está alineado a su voluntad, Él da a manos llenas. Pero cuando Él ve que el corazón comienza a desviarse y comienza a ver que peleamos por esto es mío, yo lo hice, esto yo lo logré, es mi esfuerzo, mi sacrificio, entonces ahí no está la bendición de Dios. Así es que yo te animo el día de hoy a manera de cierre. Si todavía no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, hoy es una oportunidad maravillosa para que lo tengas. Ya te lo dio el Señor. Lo envió a morir a la cruz del Calvario por tu salvación. Pero Él no te va a obligar a que lo recibas. Él te va a invitar a que lo hagas. Y confío que lo hagas el día de hoy. El domingo pasado, al final del servicio, saludé a una persona, una dama. Me dice: pastor, yo acabo de venir a la iglesia. Por A o B razón llegué a la iglesia y me ha encantado. Tengo tantas situaciones difíciles, pero ahorita que usted estaba haciendo el llamado, yo quería levantar la mano, pero no lo hice, no sé ni por qué. Pero el próximo domingo, si Dios me permite venir y vuelve a hacer el llamado, yo voy a levantar mi mano. Así que no sé si esa persona volvió el día de hoy, pero si lo hizo, hago la invitación para que con valentía levante su mano y diga: yo quiero recibir al Señor. Yo quiero recibirlo porque entiendo lo que significa el regalo de la salvación. Y aunque no voy a tener todas las respuestas que quiero, la más importante sí la voy a tener, que he decidido darle mi vida al Señor por la eternidad. Si esa persona o alguien más lo quiere hacer, aquí va a estar nuestro hermano David, su esposa, y va a ser una bendición que puedan pasar al frente y decir: yo quiero recibir a Cristo Jesús en mi corazón. Yo quiero abrir mi vida a Él, quiero confiar en Él, pedirle perdón por mis pecados y recibir el regalo de la vida eterna. Si alguien desea hacerlo, hoy es una oportunidad maravillosa. Te invito a que te pongas sobre tus pies, vamos a orar. ¿Cuántos han sido bendecidos por la palabra del Señor, iglesia?